En realidad hemos traído a dos oficiales de seguridad profesionales de Brewer Chemicals, el señor Elliot Hoyt y el señor Anthony Ferrulo. Frank también estrechó las manos de los dos guardias. Por supuesto, sabemos que usted lo tiene bajo control, aseguró Morrison. Pero se nos ocurrió que podría recibir ayuda de estos hombres que han traído un equipo que les interesará. Hoyt y Ferrulo sonrieron. Pero depende de usted, por supuesto, aclaró Morrison. Absolutamente, agregó Ibáñez. Creo que tengo todos los hombres que necesito. Por el momento, declaró Nilsson. Bueno, ténganos presente, dijo Ibáñez. Ténganos presente, dijo Ibáñez. Nilsson se excusó y se encaminó al puesto de mando improvisado, confundido después de conocer a Ibáñez y sus amigos. Le dijo a Bernie que se comunicara con los hombres de los fusiles y les dijera que no había tiros hasta nueva orden, después de lo cual se metió en el coche. Quizá aceptar la ayuda de la compañía química no era mala idea. Ellos estaban interesados en el equipo, no en la gloria. Ibáñez y Morrison vieron cómo se alejaba Nilsson. Hablaba con otro policía y se metió en el coche. Morrison se arregló sus delicadas gafas de montura de concha. Asusta que un tipo como este esté en una posición de autoridad. Es una farsa realmente, convino Ibáñez. Volvamos al automóvil. Se dirigieron al coche. Esta situación no me gusta nada, dijo el doctor Ibáñez. Esta publicidad puede revertir la simpatía del público hacia Charles. El estadounidense típico defiende su hogar contra fuerzas exteriores. Si esto sigue mucho tiempo, aparecerá en todas las pantallas de televisión del país. Exactamente, dijo el doctor Morrison. La ironía es que Charles Martel, que odia la publicidad, no podía haberse fabricado una plataforma mejor, ni aunque lo hubiera intentado. Como van las cosas, podría causar daños irreparables a la investigación del cáncer. Y a Canceral y al Weinberger en particular, agregó Ibáñez. Tenemos que convencer a ese policía imbécil de que utilice nuestros hombres. Hemos plantado la idea en su cabeza, señaló Morrison. No podemos hacer nada más en este momento. Tiene que preparar una decisión propia. Alguien que llevaba el vidrio escarchado del automóvil despertó bruscamente a Nilsson de su siesta. Estaba a punto de saltar del coche cuando se despertó del todo. Bajó la ventanilla y se encontró con un par de gafas gruesas como fondos de botella. El tipo tenía el pelo rizado y le formaba una mata en la cabeza, ahora cubierta de nieve. El jefe supuso que era otro espectador venido de la ciudad. ¿Es usted el jefe Nilsson?, preguntó el hombre. ¿Quién lo pregunta? Yo. Soy el doctor Stephen Kitzman y me acompaña el doctor Jordan Willy. El jefe miró por encima del hombro de Kitzman al otro hombre, preguntándose qué sucedería. ¿Podemos hablar con usted unos minutos?, preguntó Kitzman, protegiéndose la cara de la nieve. Nilsson bajó del automóvil, dejando muy claro que era un esfuerzo extraordinario el que hacía. Somos los médicos de la niñita que está en la casa, explicó el doctor Willy. Sentimos que era nuestro deber venir, para ver si podíamos hacer algo. ¿Los escuchará ustedes, Martel?, preguntó el jefe. Kitzman y Willy intercambiaron miradas. Lo dudo, reconoció Kitzman. No creo que quiera hablar con nadie. Creemos que sufre una crisis nerviosa. Es de imaginar, afirmó el jefe. De todos modos, observó el doctor Kitzman, balanceando los brazos para luchar contra el frío. Lo que nos preocupa es la niñita. No sé si sabe usted lo enferma que está, pero en realidad cada hora que pasa sin tratamiento se acerca más a la muerte. Tan grave está, dijo Nilsson mirando la casa de los Martel. En efecto, aseguró Kitzman. Si se retrasa demasiado, temo que rescatará a una niña muerta. También nos preocupa la posición de que Martel pueda estar experimentando con la niña, agregó Willy. ¡Mierda!, exclamó Nilsson. El muy hijo de puta. Gracias por avisarme, se lo comunicaré a mis agentes. Nilsson llamó a Bernie, habló un minuto con él y luego buscó su walkie-talkie. A media tarde la multitud era más numerosa que la del día anterior. En Shaftesbury había corrido la voz de que algo sucedería pronto y hasta la escuela terminó antes. Joshua Wittenberg, el director, había llegado a la conclusión de que el episodio se podía aprender una lección de derecho civil. Además creía que se trataba del mayor escándalo de Shaftesbury desde que encontraron el gato de la viuda Watson congelado en la cámara de Tom Basham. Jean-Paul caminaba lentamente por la periferia de la multitud. Nunca había sido objeto de burlas y la experiencia era un extremo inquietante. Siempre había pensado que su padre era un poco extraño, pero no loco, y ahora que todo el mundo decía que había perdido la razón, se sentía preocupado.
Además, no entendía por qué su familia no se había puesto en contacto con él. Las personas con quienes estaba tratando de tranquilizarlo, pero era obvio que ellos también cuestionaban el proceder de su padre. Jean-Paul quería ir a la casa, pero tenía miedo de hablar con la policía y era fácil ver que la casa estaba rodeada. Evitando una bola de nieve arrojada por uno de sus ex amigos, Jean-Paul atravesó la multitud y la carretera. Después de unos minutos le pareció ver una figura conocida. Era Chuck, con raída chaqueta del ejército. ¡Chuck!, gritó Jean-Paul nervioso. Chuck miró a Jean-Paul. Se volvió y corrió hacia unos árboles. Jean-Paul lo siguió, llamándolo varias veces. «¡Por amor de Dios!», susurró Chuck cuando Jean-Paul por fin lo alcanzó en un pequeño claro. «¿Por qué no gritas más fuerte para que todos te oigan?». «¿Qué quieres decir?», preguntó Jean-Paul confundido. «Trato de pasar inadvertido para averiguar qué diablos pasa», dijo Chuck. «Y tú vienes y gritas mi nombre, por Dios». Jean-Paul no había pensado en disfrazarse. «Yo sé lo que sucede», aseguró Jean-Paul. «Todo el pueblo está detrás de papá porque intenta cerrar la fábrica. Dicen que está loco». «No solo el pueblo», señaló Chuck. «Lo vi en la televisión anoche en Boston. Papá secuestró a Michelle del hospital». «¿Es cierto?», preguntó Jean-Paul. «¿Eso es todo lo que se te ocurre? A mí me parece un verdadero milagro. ¿Y tú no dices más que eso? Papá se ha burlado de todo el sistema. Me parece sensacional». Jean-Paul miró la cara de su hermano. Una situación que para él era perturbadora, a Chuck le encantaba. «¿Sabes? Si los dos nos uniéramos podríamos ayudar», propuso Chuck. «¿Tú crees?», preguntó Jean-Paul. Era extraño que Chuck se ofreciera a cooperar en algo. «Por Dios, di algo más inteligente. ¿Cómo podríamos ayudar?». Los muchachos tardaron unos 5 minutos en decidir qué podían hacer. Luego cruzaron la carretera y se acercaron a los coches de la policía. Chuck se había nombrado representante, de modo que fue él quien se dirigió a Frank Nilsson. El jefe se puso muy contento de ver a los muchachos. No sabía cómo proceder ahora que los tenía allí. No aceptó la propuesta de ir a la casa para tratar de razonar con su padre, pero los convenció para que usaran el megáfono y se pasó media hora enseñándoles de qué debían decir. Esperaba que Charles hablara con sus hijos y les comunicara sus condiciones para resolver la situación. Frank estaba satisfecho de que los muchachos quisieran cooperar. Cuando todo estuvo listo, Frank tomó el megáfono, saludó a los presentes y luego señaló la casa. Su voz atronó, pidiendo a Charles que abriera la puerta para hablar con sus hijos. Nilsson bajó el megáfono y aguardó. No hubo ningún ruido ni movimiento proveniente de la casa. El jefe repitió el mensaje, volvió a esperar, con el mismo resultado. Maldiciendo en voz baja, entregó el megáfono a Chuck y le dijo que tratara a él. Chuck tomó el megáfono con manos temblorosas, apretó el botón y empezó a hablar. «Papá, soy yo, Chuck. Estoy con Jean-Paul. ¿Me oyes?». Después de la tercera vez, la puerta manchada de pintura roja se abrió unas pulgadas. «Te oigo, Chuck», gritó Charles. En ese momento, Chuck trepó por los parachoques de los dos coches juntos y tiró el megáfono. Jean-Paul lo siguió. Todos, incluyendo los agentes de la policía, estaban observando la casa cuando los muchachos lo hicieron y tardaron un momento en reaccionar. Eso les dio la oportunidad a los muchachos de echar a correr sendero arriba. «¡Agárrenlos, malditos sean! ¡Agárrenlos!», gritó Nilsson. Un murmullo se desprendió de la multitud. Varios agentes encabezados por Bernie Crawford echaron a correr detrás de los coches patrulla. Aunque era el menor, Jean-Paul era mejor atleta que Chuck y pronto pasó a su hermano, que tenía cierta dificultad en avanzar por lo resbaladizo del terreno. A unos 12 metros de los coches de la policía, Chuck se resbaló y se dio un fuerte golpe. Sin aliento logró incorporarse, pero al verlo Bernie lo tomó de una punta de la andrajosa chaqueta. Chuck trató de zafarse, pero lo único que logró fue hacer caer a Bernie, que arrastró al muchacho encima de él. Chuck golpeó a Bernie con sus huesudas nalgas. Enredados, los dos resbalaron por el sendero, haciendo rodar a los otros dos agentes que los seguían. Todos cayeron de manera cómica, como en una persecución de una película muda. Chuck logró librarse aprovechando la confusión. Puso pronto distancia entre él y sus perseguidores y fue detrás de Jean-Paul. Bernie quedó totalmente sin aliento, pero los otros dos pronto volvieron a la persecución. Habrían vuelto a agarrar a Chuck de no ser por Charles. Metió la escopeta por la puerta entreabierta y disparó una perdigonada. Todo pensamiento de heroísmo de parte de los agentes se esfumó y de inmediato se refugiaron detrás del tronco de un roble que crecía a la vera del sendero. Cuando los muchachos llegaron a la galería, Charles abrió la puerta y entraron como una ráfaga. Charles cerró la puerta inmediatamente, la aseguró y vigiló las ventanas para ver si se acercaba alguien.
Satisfecho, se volvió a sus hijos. Los dos muchachos estaban junto a la puerta, cohibidos, sin aliento y alelados al ver que la sala de su casa estaba transformada en un laboratorio de ciencia ficción. Chuck, amante de las películas viejas, al ver las tablas en las ventanas dijo que parecía el decorado de una película de Frankenstein. Pronto empezaron a sonreír, pero inmediatamente se pusieron serios al ver la expresión severa de su padre. Yo creía que no tenía que preocuparme por vosotros dos, dijo firmemente. ¡Maldición! ¿Qué diablos hacéis aquí? Pensamos que necesitabas ayuda, dijo Chuck débilmente. Todo el mundo está en contra de ti. No soportaba oír lo que decía la gente de ti, explicó Jean-Paul. Esta es nuestra familia, afirmó Chuck. Debemos estar aquí, sobre todo si podemos ayudar a Michelle. ¿Cómo está papá? Preguntó Jean-Paul. Charles no contestó. Su enfado con los muchachos desapareció de repente. El comentario de Chuck, además de sorprendente, era correcto. Eran una familia y los muchachos no debían ser excluidos. Por otra parte, que Charles supiera era la primera acción generosa de Chuck. Sinvergüenzas, exclamó Charles con una sonrisa. Desprevenidos por el abrupto cambio de su padre, los muchachos vacilaron un momento, pero luego corrieron a abrazarlo. Charles se dio cuenta de que no se acordaba de cuánto hacía que no abrazaba a sus hijos. Catherine, que estaba observando la escena desde que aparecieron los muchachos, se acercó a besarlos a ambos. Luego, todos se fueron a ver a Michelle, y Charles la despertó con suavidad. La niña les dedicó una amplia sonrisa y Chuck se acercó y la abrazó.